una de las 3. Dice, entonces se acercaron, bueno, y unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Fue a ver, seguramente me van a recibir con aplausos, ¿no? Para decir que ahí está entrando la esposa de Ananías, aquellos que dieron realmente un muy buen dinero por esa propiedad. Quizás pensaba eso, ¿no? Verso 8. Entonces dice, dime, le preguntó Pedro, otra vez se encontró con Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? No, acá no menciona el monto. Eso dice, por tanto, dice allá, ¿no? ¿Vendisteis en tanto la heredad? Sí, dijo ella. Ese es el precio, correcto. Mire, ustedes se pusieron de acuerdo hasta para mentir, hermano. Y yo creo que este tipo de actitud hay muchas veces en los hogares, entre marido y mujer. Mire usted el engaño que el enemigo pone en sus vidas, pensando que a Dios le vamos a poder engañar. Le preguntó, ¿no? Verso 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Ya cambió la cara de ira, ¿no? Ya se puso de todos los colores, verde, rojo, amarillo, morado, porque estaba siendo descubierta, así como fue su marido. Oh, qué situación más. Yo la verdad no quisiera estar en esa situación cuando hermano alguien te descubre tu mentira. Claro, alguien te descubre. Ay, Dios, trágame tierra, ¿no? Mira, le dijo Pedro, los que sepultaron a tu esposo, seguramente estaban volviendo, ¿no? Los sepultureros, acaban de regresar, sepultaron a tu esposo, y ahora te llevarán a ti. Qué palabra, hermanos, de poder, ¿no? De parte de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede tener ese poder que da a los hombres en determinados momentos, cuando hay autoridad que viene de lo alto, ¿no? Hablando realmente en el nombre de Jesús. Y como Jesús cuando dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió. Acá dice, en ese mismo instante, después de haber dicho esto Pedro, verso 10, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando yo escucho este tipo de mensajes acerca de este capítulo 5 y este acontecimiento, hay mucha exposición sobre esto, pero no le dan ¿cómo le puedo decir? El interés real de este acto. Porque, hermanos, murieron físicamente en el acto. ¿Sabes lo que significa eso? No sé si por ahí les falló el corazón, se asustaron, pero todo esto Dios lo hizo. Aunque la gente busque cualquier justificativo, ¿no? Seguramente porque hubo mucho temor, mucho respeto a Pedro, ¿no? Uno de los discípulos. Jesús. Y se cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. ¿Qué tal? Es triste, ¿no? Y a la vez poderoso, hermanos, lo que aconteció. Ver cómo la iglesia vivía en aquellos tiempos, donde realmente había verdaderos cristianos y verdadero temor a Dios por todo. Hoy en día quizás nadie va a morir en la iglesia, ¿no? Sería algo que tendría que investigar las autoridades, qué pasó, se vería involucrada la iglesia, todo esto.
por lo que hay ahora, lo que pasa ahora. Pero en aquel momento, hermanos, en esta iglesia, una pequeña desobediencia, hermanos, como en este caso, trajo una gran y difícil consecuencia. Lo que leemos, ¿no? Es que la obediencia de la iglesia, hermanos, era tal que el más mínimo error era considerado como una desaveniencia a Dios, como una falta a Dios, como un pecado contra Dios. Y tenía una consecuencia. Y quedó allí, ¿no? Allí quedó plasmado como una advertencia, hermanos, para toda la iglesia. Esta advertencia, esto es lo que pasó, los que murieron y los que vieron, los que fueron testigos oculares de este acontecimiento. Realmente fue una dura advertencia para la iglesia. Y hoy en día no, quizás, ¿no? Hoy en día el cristianismo es muy liviano. No se tiene temor a Dios. Aún los que dicen ser cristianos. ¿Verdad? Por eso yo creo que no debemos procurar probar ni mentir a Dios. Algunos dan sus diezmos para recibir el doble. Otros hacen pactos con Dios. Cosas que no tienen sentido. ¿Verdad? Si Dios quiere, nos va a prosperar. Es porque es de Él todo. Somos administradores. Y si Dios nos quiere tener con lo justo, nos va a tener con lo justo. Por eso el apóstol Pablo hablaba de ese espíritu de contentamiento. Decía, teniendo el sustento y el abrigo, estemos conformes. Pero a veces el pecado de la avaricia y la codicia, la mentira, la deshonestidad, destruyen la iglesia y el testimonio de la persona. ¿No? Ahora, Eclesiastés nos dice que si prometemos algo, debemos cumplir. Debemos cumplir, porque más vale que no prometas, dice la Biblia, el libro de Eclesiastés, en ese capítulo 1 me parece que está, a que prometas y no cumplas. O harás que se destruya la obra de tus manos. O sea, nadie te obliga, hermanos, a hacer las cosas. Por eso dice el apóstol Pablo que cada uno dice, como haya prosperado, separe algo para el Señor. Con alegría, no con tristeza, y buscando esperar el doble de lo que uno da. No. Hermanos, a Dios no le interesa nuestro dinero, le interesa nuestra obediencia. Y pasó esta situación con Ananías y Zafira, y tiene que ser de advertencia hoy en día para la iglesia. No por el hecho de dar dinero, sino por el hecho de realmente vivir una vida cristiana, una vida que agrade a Dios. No jugar al cristianismo. Para mí es la advertencia. Que Dios tenga misericordia de mí, para mis alumnos, ¿cierto? Si hoy no morimos al pecar como lo hicieron Ananías y Zafira, tampoco, hermanos, podemos pretender que no habrá consecuencia por nuestras acciones. Eso, póngale la firma, hermanos, que Dios dice no puede ser burlado. Y si la iglesia no vive este tipo de cosas, hermanos, no hay, no hay disciplina de iglesia. Entonces, es porque nuestra obediencia no se parece mucho a la iglesia primitiva. No les interesa a nadie. Total, a mí me tienen porque yo diezmo más, porque doy más dinero, porque los líderes saben que yo les sirvo, por mi posición, por mis influencias, por todo esto que hoy en día vive la iglesia. Lamentablemente es así, hermano.
Aunque usted me diga, no, pero ¿cómo va a hablar así? Pero es que es así. Yo en casi 40 años de ministerio he estado en muchas iglesias, pero en las que he podido estar y he podido conocer, pasa esto. Lo tienes, no vales. Nada tienes, nada vales. Ese es un dicho de mis abuelos, que tiene una gran verdad. El verso 11. Y después de este verso vamos a ir ya a ver un fragmento de este acontecimiento en la película, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Me imagino, claro. Esto quedó como lección para todos nosotros, hermano. Para todos aquellos que vivieron en esa época, que queremos amar, obedecer a Dios. No debemos procurar cambiar lo que Dios ya ha dispuesto en nuestros corazones. Y Dios puso en mi corazón que tengo que donar algo, que tengo que hacer algo. Porque es Dios en que pone en mí el querer como el deseo. Buena voluntad. Pero no me obliga. Es mi decisión. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque el temor parece insano, ¿no? Tenemos que tener temor. Recordemos lo que el proverbio nos dice, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este temor hace, hermanos, que nosotros como iglesia recordemos que toda acción tiene una consecuencia. No hay vuelta que dar. Un dicho popular dice, el que se prepara el mate, se lo tiene que tomar. Eso se dice en Argentina. En Argentina se toma mucho mate. Este temor, hermanos, hace que nosotros como iglesia estamos advertidos, ¿no? De las consecuencias que puede pasar. Y que debemos procurar ser sinceros y obrar siempre con integridad. No vamos a perder nada. Nadie nos va a sacar dinero. Como dice la sierva de nuestra iglesia, ¿no? Dice, yo a nadie obligo el diezmo, no pido el diezmo. Cada uno tiene que ser consciente, como hijo de Dios, de darle a Dios, de devolverle a Dios, porque no somos deudores, ¿verdad? Y además somos administradores. Todo lo que Él nos da, un día vamos a tener que rendir cuentas de todo, de mi vida, de la vida de mi esposa, de mis hijos, de la familia, de todo. Veamos este fragmento de la película que está resumido de este capítulo 5 desde el 18 al 29 y luego estaremos algo más viendo acerca de esta porción de versículos que está resumiendo esta fracción de la película. Vamos a ver ahora. Perdón, me adelanté a la porción que nos lleva en este fragmento de la película, porque este fragmento va desde el verso 18 al 29, pero estamos en el verso 11, ¿sí? Así que les pido mil disculpas. Estamos en el verso 11
dice, y vino un gran temor en toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas, dice. El verso 12, y por la mano de los apóstoles, dice, eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Hermanos, los apóstoles demostraban su apostolado con señales. Solamente ellos podían hacer esta señal, no cualquiera, ¿verdad? Entre las que estaban, se podía evidenciar, ¿no?, los dones de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, como el don de lenguas, el don de la palabra de conocimiento, como utilizó ese don Pedro con Ananías y Zafira, ¿no?, la profecía, sanidades, y todo esto, ¿no? La muerte, por ejemplo, de Ananías y Zafira, hermano, fue algo tremendo. Y solamente Pedro como apóstol, a través de su palabra, de preguntas y de hacerles ver que no hicieron lo correcto, sucedió este acto. Las dos personas se les quitó la vida en el mismo instante. Y como cuando Pedro y Juan lo levantaron a este paralítico en el templo, ahí le dijeron, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, levántate en nombre del Señor. Así pasó. Dieron al Espíritu Santo y enseguida dice que esto es lo que realmente a veces nos llama la atención, ¿no? Y dice que encontraron en el pórtico de Salomón, estaban al lado oriental del templo, y dice Josefo que era parte de la estructura original de Salomón. Estos acontecimientos ocurrieron ahí. Verso 13. Vamos con el verso 13. Dice, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Claro, había tanto temor por lo que había acontecido, ¿no? Imagínense, si en una iglesia pasa estas cosas, nadie va a esa iglesia, prefiere ir a otra iglesia, ¿no? Donde no pasen estas cosas, ¿no? Donde el evangelio sea un poquito más light, donde no haya mucha exigencia, donde realmente no se vive una vida en santidad, porque hay iglesias así, ¿no? Entonces dice que el pueblo no se atrevía a juntarse con ellos. Un miedo, algunos un miedo, otros un temor, ¿no? Aunque dice que los elogiaban. Hermanos, yo creo que esto del elogio, cuánta hipocresía, ¿no? Hoy también que hay. A pesar de que elogiaban sus obras, obviaban juntarse con ellos por temor a las autoridades religiosas y políticas. O sea, para decirles, ¿no?, que si iban a la iglesia o se reunían con los discípulos, iban así que estaban siguiendo a Jesús. Y hasta ese entonces, tanto a Pedro y a los discípulos se les prohibió hablar en el nombre de Jesucristo, seguir predicando a Jesús. Y también por eso eran hipócritas, temerosos, miedosos, porque hubo una gran oposición al inicio en la iglesia, porque Jesucristo partió una gran oposición, hermano. Parece que quiso haber una persecución total, pero parece que vivían tiempos de tranquilidad de parte de Dios, ¿no? En ese entonces, porque predicaban con un poco más de libertad y muchos creían, aceptaban al Señor. Por eso en un principio se convirtieron 3,000, después en otro discurso de Pedro a través de este hombre que sanaron 5,000. Entonces, hermanos, en estos textos bíblicos acabamos de evidenciar una evidencia clara sobre la fe, a la que se llegaba por medio de la persuasión del Evangelio. ¿Y cuál era el Evangelio? Presentar a Jesucristo resucitado. Esa era la buena noticia. Tremendo, tremendo. Verso 14. Dice, y los que creían en el Señor se aumentaba más, gran número, así como de hombres como de mujeres.
y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Verso 15. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta se sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hermanos, acá vemos uno de los prodigios, ¿no?, y obras del poder de Dios por medio de Pedro. Quien dice, al pasar con su sombra, la gente recibía sanidad y libertad. Qué tremendo el poder de Dios. Me hace recordar el tiempo de Eliseo, ¿no?, que cuando unos estaban escapando, creo, no sé, del pueblo, no sé qué pueblo era este, que los querían matar. Dice que agarraron a un muerto y tiraron a la sepultura de Eliseo, creo, o de Elías. Dice que en cuanto lo tiraron, ese sepulcro resucitó, dice. Imagínense, ¿no? Cosas tremendas que estaban pasando. Verso 15. Dice, y tal multitud de hombres hasta... digamos, leímos eso ya. Verso 16. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. O sea, hermanos, lo mismo que Jesús cuando estuvo en su ministerio acá en la tierra, ese corto periodo, mucha gente lo seguía, llevaban enfermos, sanidad. O sea, había un trabajo realmente arduo para los discípulos. Mucho trabajo. Y necesitaban realmente estar unidos en oración, como todo lo que estaba pasando en los comienzos de esta iglesia primitiva. Algo extraordinario, ¿no? En cuanto a la sombra, dice, de Pedro. Si la sombra, la gente recibía sanidad y libertad. Imagínense. Ahora, las señales del Espíritu Santo se hacían evidentes por medio de los apóstoles. El Señor les dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, habrá sanidades, todo esto estaba cumpliendo, ¿no? Y la gente los llevaban a sus enfermos, a sus endemoniados, a los pies de los apóstoles. Y todos ellos, dice, recibían sanidad. Qué hermoso, qué mover de Dios, creo que esto falta, hermanos, volver a los principios, ¿no? A la forma como se tenía el temor a Dios, la reverencia, la comunión, ¿no?, la iglesia. Y yo creo que tiene que haber esto, iglesias hoy en día, de tanta tecnología. Realmente nos ha hecho salir del cauce. Entonces, por eso yo digo a veces que no están pasando estas cosas. Fíjense, la sombra del pastor o de algún líder, al pasar solamente o tocar la sombra y si alguien se sane, ¿no?, se liberte. Tremendo, ¿no? Verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Mire usted. Claro, esto era de esperar, ¿no? Cuando el poder de Dios, hermanos, se hace evidente en alguna iglesia, por medio de unos de sus servidores, ya sea el pastor, el anciano, el diácono, ¿verdad? Lo que más se frecuenta es la envidia. Ya los hermanos están con esa envidia y quieren ese poder, ¿no? Quieren ser reconocidos. Pasó esto, ¿no? Los saduceos se llenaron de envidia, pues quien no experimenta el poder, yo creo en este tiempo, ¿no?, que no experimenta el poder de Dios, pero hermanos, solamente se dedica a criticar, porque el que trabaja está trabajando, pero el que no hace nada es el que critica y juzga. ¿Te das cuenta? Verso 18.
Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Otra vez la persecución. Porque claro, estaba viendo un crecimiento usual de la gente que ahora seguía los caminos, a los discípulos del Señor. Milagros, sanidades, liberaciones, ¿no? Entonces esto llamó la atención, dice, no solamente de los saduceos, sino del sumo sacerdote y de todos los partidarios, ¿no? Dice que arrestaron a los apóstoles, los metieron en la cárcel común. Hermanos, la envidia obra en la destrucción de la persona que la siente, pero no deja de evidenciar sus artimañas, queriendo causar daño y prejuicio a los que se envidian. Esto es algo lógico, porque es como querer tomar yo veneno para que la otra persona se muera, ¿no? No tiene sentido. Esto pasaba con esta gente, ¿no? Verso 19. Pero ahora vamos a ver si el video que acababa de pasarlo ya. Pero este video empieza en este verso 18 y termina en el 29. Es el resumen de lo que vamos a ver este fragmento de la película Hechos de los Apóstoles. Vamos ya a esta parte. Id, ya, y en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres que echasteis en prisión están en el templo, enseñando al pueblo. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Debemos obedecer a Dios más que a los hombres. Qué hermoso este pasaje, ¿verdad? Que nos da a entender cómo el poder de Dios está guardando a los discípulos, y en especial a Pedro. Porque en el verso, dice 18, echaron mano. El verso 19, más el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo, id, y estando en el templo, hablad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué tremendo, hermano. Vayan, presentes en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Otro prodigio grandioso, hermano. Otro milagro tremendo al ver cómo los ángeles obraban a su favor y intervenían en el mundo natural, ¿no? Para que la voluntad de Dios se cumpliera sobre la iglesia. Servidores del Señor, los ángeles, están ahí para ayudarnos, para darnos aliento, para que podamos continuar con esta obra
difundir el Evangelio, ¿verdad? Dice, fueron sacados literalmente de la iglesia. El ángel, enviado de Dios, ¿no? Y les habló él, ordenándoles que se presentaran en el templo, ¿no? Que comunicaron en el Evangelio. Lo cual era una clara confrontación al poder político y religioso que había conseguido meterlos en la cárcel, ¿cierto? Solamente los saduceos, sino las autoridades. Y el 21 dice, conforme a lo que habían oído, al permanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron al sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Tráiganlo. Sin darse cuenta que pasó algo sobrenatural. Los ángeles los sacaron, ¿no? Sacaron sus esposas, abrieron las puertas, sacaron sal. Por eso en este verso 22 dice, pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Qué tremendo. Encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad, y los guardias firmes en la puerta. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Qué tremendo. El informe que recibieron no era el que esperaban estas autoridades, ¿verdad? Seguramente ya creían haberse quitado de encima a estos molestos apóstoles, los en la cárcel, ¿no? Pero el mensaje fue sorprendente, hermano, porque trajeron esta guardia, el informe que le dieron. Porque la guardia estaba en su lugar, dice. Los cerrojos también, no estaban en donde deberían estar. Apóstol. ¿Cuán sorprendidos, hermanos, han debido estar, no? Al sentirse, al ver la obra majestuosa del poder de Dios. Y que lo sacó a Pedro. Qué tremendo. Verso 24. Dice, al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. ¿En qué terminaría todo aquello? Claro, había mucha preocupación, ¿no? Verso 25. En eso, dice, se presentó alguien que les informó. Miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel, vino uno, ¿no? Están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Ya se burlaron de ustedes. En resumidas cuentas, se burlaron. Perplejidad, hermanos, es lo que se percibe el mundo que no comprende el obrar de Dios cuando ve sus milagros, prodigios, maravillas. Cuando en una campaña alguien que vino en silla de ruedas se levanta y camina y deja la silla de ruedas. Alguien que no pudo ver, de pronto sus ojos ven. Perplejidad. Uno, que no puede comprender el obrar de Dios. Ahora, luego que fueron informados, ¿no?, de que los mismos que fueron encarcelados ahora estaban enseñando en el templo, dice. Están enseñando los que encarcelaron. ¡Cuánta incertidumbre! Yo creo que debe haber sentido aquellos que querían hacerles daño. Pensaban que nadie les iba a sacar, estaban ahí encerrados, con guardia, con todo. Y ahora estaban en el templo, enseñando. Ellos se daban cuenta de que Dios los protegía de sus manos.
se daban cuenta que Dios siempre está protegiendo a sus hijos. Por eso dice, ayer leía una palabra en el jueves, el viernes leí una palabra en el programa Un Encuentro con Jesús, y decía el texto del tema de hoy, decía, sacando lo bueno de lo malo. El texto tiene referencia a que todas las cosas, Pablo en ese capítulo 8 de Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien, a los que aman, y está, a los que aman a Dios. Esta es la premisa. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, estaba teniendo un propósito la vida de los apóstoles, discípulos. Y Dios mandó un ángel y ya lo dejaron libres. Y siguieron predicando, dice en el templo. ¿Qué le parece? No tenían miedo a las autoridades, a que nuevamente los iban. Ya les habían dado un ultimato de que no prediquen más acerca de Jesús, pero ellos continuaban. Verso 26. Fue entonces que el capitán con sus guardias trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Como que ya le tenían un poco de respeto a este movimiento de los del camino, seguidores de Jesús. Entonces dice, los trajeron sin ninguna fuerza, sin recurrir a la fuerza. Se sorprendidos, ¿no?, ante lo que se dio. Ellos estaban ahí con la guardia. ¿Y qué pasó? ¿Por dónde salieron? ¿Por dónde? Algo pasó. No tuvieron más remedio que ir por ellos sin recurrir a la fuerza. Verso 27. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. O sea, como que les preguntó, diciendo, les hemos prohibido terminantemente enseñar con ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Qué tremendo, ¿no? Qué hermoso, ¿no?, el poder de Dios y la obediencia de los discípulos. Esa gran comisión. Ir y predicad el evangelio a toda criatura. Y el consejo y el sumo sacerdote, ¿no?, les dijeron, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Porque en su discurso Pedro les dijo que ellos tenían la culpa de la muerte de Jesús, porque ustedes mataron al autor de vida, así de frente. Ante valentía, ¿no? Era en Pedro, hombre seguro, un hombre a veces vivo, un hombre impulsivo, un hombre que lo negó. Verso 29. Y ante tal situación, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. ¿Es necesario? Y no fue como pregunta, y no fue como algo realmente que ellos se estaban proponiendo. Es necesario obedecer a Dios. Perdón que antes hice como una pregunta, pero esto no es una pregunta. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una confesión directa, como para provocar, ¿no?, para que lo metan otra vez en la cárcel. Y ahí los apóstoles responden con certeza, diciendo que van a obedecer a Dios. Esto significaba que ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque estos crean ser autorizados ante Dios para ministrar al pueblo, ¿no? Esto es una confrontación directa. No se están enfrentando a cualquiera persona. Cuando Pedro les dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
estaban enfrentando, hermanos, estaban ante el sumo sacerdote. Como lanza el presidente una ley, y nosotros dijimos delante del presidente, es necesario obedecer a Dios antes que a usted como presidente. Mismo, ¿no? Eso fue lo que dijo Pedro. Estaban, hermanos, realmente Pedro hablando con el sumo sacerdote. Y ellos en ese momento podían arrestarlos otra vez, apresarlos y hasta matarlos, ¿eh? Pero a ellos no les importa nada, sino obedecer a Dios. Mire usted, verso 30. Y vuelve a decirle, ¿no? Pedro, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Qué acusación, hermanos. Algunos dirían falta de respeto estar frente al sumo sacerdote, porque no hay oportunidad. Cuando Jesús le contestó esto al sumo sacerdote, un guardia lo abofeteó. Fue tremendo ese momento. Y acá Pedro no le importaba quién era. Por eso la obediencia a Dios, hermanos, es absoluta. Y a los hombres es relativa. No es absoluta. ¿Sí? ¿Qué más dice? Seguimos con esta acusación de Pedro tremenda, ¿no? Dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. A esto que lo colgaron, Dios le dio, lo exaltó como príncipe y salvador. Mire usted, las palabras de Pedro. Ese Pedro inseguro, ese Pedro que cuando le preguntaron, ¿conoces a Jesús? Porque me parece que estaba no lo conozco, no lo conozco. Ahora estaba diciendo, ¿no? Que Dios lo exaltó como príncipe salvador a Jesús. Verso 32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Sí. Jesús. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedezcan. Y sí, porque en el día de Pentecostés recibieron el Santo. Dios. Ver para testificar. ¿Qué estaba pasando ahora? Y los apóstoles respondieron, hermanos, ante ellos con argumentos claros y concisos. Por ejemplo, la resurrección de Jesús, su muerte en la cruz, el poder de Dios y la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel pueda arrepentirse y pueda recibir perdón de pecados. Para ellos sí, fueron testigos oculares y presenciales de todo esto que están diciendo. En lo cual también involucran al Espíritu Santo como sello dado a quienes le obedecen. ¿No? El Señor los selló, el Espíritu Santo a cada uno de ellos. Verso 33. Y oyendo, a los que oyeron, se les subió la sangre a la cabeza. Sí. Y querían matarlo. Claro, pasó como cuando Esteban, el primer mártir, Esteban les habló de una manera tremenda de lo que pasó. Así que ardían de ira, de rabia. Lo mataron. Lo apedrearon. Y acá, con lo que dijeron los apóstoles, estas declaraciones, ¿no? De que ardieron cólera, en ira. Cara, seguramente la sangre le subió a sus rostros, ¿no? Por supuesto.
Verso 34. Está interesante. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, este Gamaliel es recordar, ¿no? A los pies de los cuales estudió Pablo, Saulo de Tarso. Dice que Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Claro, un hombre maestro de la ley, más tranquilo, con dominio propio, ¿no? Un hombre más sabio. Entonces, se puso de pie y le dijeron, bueno, tengo que decirles algo, que abandonen los discípulos. Les hicieron salir de un momento. El verso 35 dice, luego dijo, hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Verso 37. Hace algún tiempo, dice, surgió Teudas, jactándose de ser a alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y allí se acabó todo. Verso 37. Después de él surgió Judas el Galileo, otro hombre, ¿no? En los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus secuaces se dispersaron. Está contando los movimientos que se levantaron, ¿no? Como en este caso se está levantando los seguidores de Jesús. Pero Gamaliel estaba hablando, ¿no? Por boca de Dios, ¿no? Para hacerles ver esta situación. Porque Dios pone sabiduría a los hombres. Él les pone en su boca lo que van a decir. A favor de su. Verso 38 dice, en este caso, dice, muy sabio el hombre, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. ¿Esto qué nos da a entender también? Hoy en día, hermanos, si alguien quiere liderar una iglesia, levantar una iglesia, hacer que nazca una iglesia, si es realmente origen humano, esfuerzo humano, va a fracasar. Eso tengámoslo por sentado. Porque acá como una manera, ¿no? de asemejar esto, lo dice Gamaliel. Y verso 39 dice más, pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. O sea que escucharon a este hombre respetado, dice, por todo el pueblo, maestro de la ley, porque habló realmente con solo un solo hombre, este reconocido fariseo, ¿no? Les habla de esta manera y les hace pensar que lo que están haciendo, que tengan cuidado, se pongan, no procedan alocadamente y encarcelarlos, castigarlos y hasta la muerte podría ser. Que tengan cuidado, porque no sea que estén luchando contra Dios. Y esto me hace recordar a lo que le dijo el Señor a Saulo de Tarso. Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te haces daño. ¿Quién eres? Yo soy Jesús, quien tú persigues. Y Gamaliel seguramente, por lo que está hablando acá, seguramente no, lo conoció a Saulo, a Pablo, y seguramente escuchó esto. Digo, no, yo, no, seguramente.
Y esto es algo tremendo. Por eso hay personas que realmente son bien sensatas, tienen un dominio propio, sabiduría de lo alto, saben aconsejar. No son de esas personas alocadas. No, arréstenlo, mátenlo, no. Cuidado, no sean que estén, ustedes se encuentren luchando contra Dios. Oh, esta palabra les cayó tremendo. Realmente les cayó como que hizo reflexionar, ¿no? De tal actitud. Un solo hombre. Vamos a ver esta porción de lo que en esta tarde estamos viendo acerca de esta situación del apresamiento, de lo que Pablo Gamaliel habló. Y esto resume los versículos del 30 al 42, el final de todo este capítulo 5. Vamos a ver este pasaje, este fragmento de esta película. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien matasteis colgándole de un madero. A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, que ha dado Dios a los que le obedecen. Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios no la destruiréis. Sed prudentes, no sea que tal vez estéis luchando contra Dios. Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús, pero igual lo habéis hecho. Por ese delito, seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios. Qué hermoso, hermanos, esta porción, este fragmento, ¿no? Porque vemos todo lo que acabamos de leer en estos versículos bíblicos, del 30 al verso 42. Vemos, ¿no? Visualmente ahora cómo Gamaliel, este hombre respetado, ¿no? Este maestro de la ley, llama a reflexión. Porque si Dios no usaba a este hombre, quizás los hubieran matado. No, pero bueno, el propósito de Dios para los discípulos estaba ya previsto y esto iba a acontecer realmente, ¿sí? Vamos al verso 40 y dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego los azotaron. Les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y después de eso los soltaron. O sea, aún esto los azotaron, dice, otra vez los amenazaron a que no hablen de las cosas de Jesús, y después los soltaron. O sea, en aquel entonces para predicar, hermanos, la verdad, nunca ha sido ni será fácil. Pues siempre cuando predicamos la palabra, cuando predicamos la verdad, encontraremos rechazo, siempre, siempre, siempre.
molestia, la gente ya, la familia se separara de nosotros. Y esto mismo hizo que los apóstoles fueron azotados, queriendo con esta actitud amedrentar a todo aquel que quisiera hacer lo mismo que a estos hombres, ¿no? Así que esto fue lo que realmente les llamó la atención a mucha gente. Y yo creo, hermanos queridos, que esto va a pasar hoy en día también. Ya hemos visto, según las noticias, personas que quieren difundir el Evangelio, que están con una Biblia, son arrestados, son ejecutados, son maltratados. Tenemos tantas noticias hoy en día que vemos realmente que la persecución es muy grande cuando hoy, el año 2023, se sigue hablando de Jesucristo. Ese Jesucristo resucitado que realmente nos dio la vida eterna, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que recordar y tenemos que ver, hermanos queridos, que el Evangelio, el predicar el Evangelio va a ser siempre con mucho dolor, dice la palabra de Dios. Va mucha persecución. No va a ser fácil predicar el Evangelio. No va a ser fácil decir a la persona, arrepiéntete de tu pecado. Estás en tu pecado, arrepiéntete, que Jesús quiere salvar tu vida. Vamos a encontrar oposición como acá encontraron. Quizás no seamos encarcelados en esta parte de América, pero allá en otro mundo, donde están los países comunistas, realmente la persecución por llevar adelante el Evangelio es a costa de la vida, de la familia. Realmente son cosas tremendas lo que están pasando en estos últimos tiempos. Vamos con los últimos 2 versículos, y dice el verso 41, y ellos partieron delante del concilio, después de haber sido azotados, ¿no? Salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Cualquiera esperaría, hermanos, que estos discípulos, después de haber sido azotados, maltratados, saldrían llorando, temerosos, diciendo, no, ya no vamos a predicar el Evangelio, porque acá no queremos estar, que no queremos que nos azoten, y que pasemos estas situaciones, pero no. Estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. Fueron llenos en el día de Pentecostés para testificar, y recibiréis poder, les dijo. No importa lo que iba a pasar, no importa lo que les iba a pasar. Entonces dice que los apóstoles, los discípulos salieron de ese lugar llenos de gozo. ¿Y cuál era el procedimiento de su gozo, de esa felicidad, de ese gozo? Era porque eran considerados dignos de sufrir por la causa de Jesús. Decían, por Él vamos a sufrir todas las cosas, porque Él entregó su vida. Él no solamente entregó un momento de su tiempo y de su vida, entregó hasta la última gota de sangre allí en la cruz del Calvario. Por eso, cuán diferente hoy es el mensaje del Evangelio en nuestras iglesias, ¿no? Evitamos el sufrimiento y a veces no queremos la incomodidad, queremos solamente un evangelio de felicidad, de prosperidad, donde no tengamos problemas, no seamos vituperados, no seamos insultados. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día en el cristianismo de hoy en día en las iglesias. Pero yo creo que va a haber un movimiento, hermanos, una gran persecución en esta parte de América, donde realmente vamos a ver quiénes son aquellos que están dispuestos a dar su vida por Cristo. Los apóstoles, después de ser azotados, dice la palabra, estaban llenos de gozo, llenos de gozo. Y miren la consecuencia de todo esto. Dice, y día tras día, en el templo de la casa y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Que Jesús es el Mesías. Mire usted, día tras día. Y esto, lo que había pasado, en vez de amedrentar a la iglesia, en vez de que la iglesia no es como que alguien viniera, suframos la persecución en nuestra iglesia y dijeran, déjense de hacer sus reuniones porque cuando veamos que hay una reunión, vamos a venir y van a ser todos encarcelados y azotados. Imagínense, hermano, seguro que cerraríamos, ¿no? Le pondríamos cualquier pretexto y cerraríamos. Pero en este caso no amedrentaron nada de lo que pasó. Solo provocó lo contrario.
en los discípulos, en la gente que acompañaba en esa iglesia, ¿no? Ahora el templo, dice, y en las casas, mire usted, porque una iglesia nace en una casa, ¿sí? No dejaban de enseñar, anunciando las buenas nuevas del Mesías, ¿no? Que consistía en que Cristo era el Cordero de Dios. Esta era la enseñanza. Que Dios había provisto para redimir a su pueblo y que les llamaban para que se reconciliaran con Él por medio de Cristo. Porque había una solución, había una puerta, un camino, una verdad, una vida para reconciliarse con Él. Para que todo lo que ellos quizás habían recibido, habían sido acusados de haber matado al Maestro, al Mesías, haber colgado en la cruz, pero también había el perdón. Había el perdón y Dios realmente con su amor quería que todos se salven y que todos sean perdonados. Y por eso, hermanos, yo creo que hoy en día la cruz de Cristo es un signo de amor, un signo de darlo todo, y Cristo lo dio todo por nosotros. Qué hermoso, hermanos, este capítulo 5. Yo les invito a que vuelvan a leer este capítulo 5, que van a encontrar muchas otras cosas acerca de todo esto que aconteció, desde el problema de Ananías y Zafira hasta realmente la consolidación, hasta lo que realmente los discípulos sufrieron por causa del Evangelio. Es hermoso este capítulo. Y todavía lo que vamos a ver, ¿no? Capítulo 6, capítulo 7. Es importante que usted no se pierda un solo capítulo de este estudio bíblico Vida Nueva Online, que se difunde por el canal de YouTube y está apoyado por el Ministerio Radial Vida Nueva, con sus diferentes programas, como por ejemplo, los días jueves, un encuentro con Jesús. Tenemos los días lunes el panorama cristiano de noticias. Tenemos el estudio bíblico los días domingo. Tenemos reflexiones cortas con Tu Palabra es Verdad. Y ahora en el día jueves tendremos las entrevistas de la semana. Estamos entrevistando a líderes de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para que vengan y puedan hacernos ¿cómo le puedo decir? Bendecirnos, ¿no? Con sus reflexiones, con sus opiniones. Realmente vamos a tocar temas muy importantes. Así que le invito para el día jueves, para este programa que vamos a inaugurar con esta semana de la, ¿cómo le puedo decir? De la entrevista de la semana. Y el lunes, no se olvide, tenemos la información en el panorama cristiano de noticias. Bueno, con esto damos fin a este tiempo de estudio. Espero que usted haya vivido estos momentos realmente para edificación de su vida. Tenemos que formar discípulos, todas las naciones. Este es el mandamiento del Señor, para que podamos seguir adelante y podamos seguir difundiendo la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos, estudiantes, mis suscriptores, a la Iglesia Puerto de Paz, a cada uno de los hermanos, por este tiempo que me acompañan para seguir estos estudios bíblicos. Que Dios los bendiga, y estamos realmente comenzando la semana con mucha bendición. Que Dios los bendiga y que tengan una semana realmente exitosa en compañía del Señor. Que Dios los bendiga. Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios, el día domingo a las 15 horas de Argentina, por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.